Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Libro del profeta Daniel, capítulo 5 y versículo 17 al versículo 21. Dice así el libro de Dios. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Dice el verso 21 y último: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, gloria al Señor, sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Aleluya, gloria al Señor. Anteriormente me enfoqué en hablar sobre la reacción del rey Belsasar ante la escritura en la pared. Ahora, como siempre lo he dicho, de manera breve, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, quiero referirme al mensaje que contenía la respuesta de Dios ante el comportamiento del rey Belsasar. Voy a repetirlo. Quiero referirme al mensaje que contenía la respuesta de Dios ante el comportamiento del rey Belsasar. Primeramente, quiero decir que cuando Daniel fue llevado ante el rey Belsasar para que leyera e interpretara la escritura en la pared, el rey Belsasar a cambio le daría dones para que los gozara y los ejercitara. Pero el profeta Daniel, el siervo amado de Dios, rechazó tajantemente la oferta del rey, porque los verdaderos siervos no predican por recompensas, sino los verdaderos siervos de Dios predican la palabra porque lo que quieren es solamente servir al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de toda la existencia. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 17: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Este monarca, como todos, estaba ya acostumbrado a recibir adulación y a comprar los favores de los demás. Pero el siervo de Dios no se iba a prestar al soborno. Su largo ministerio se había caracterizado por la fidelidad y dedicación a Dios, así como por el desinterés por la gloria de este mundo. Así que prestaría este servicio al rey, como siempre lo había hecho, no por las dádivas del rey, sino porque Dios
le había enviado para que presentara el mensaje de juicio que pronto vendría al rey Belsasar. Ahora en día, muchos que ejercen los ministerios y los dones de Dios lo hacen a cambio de obtener favores de los demás, pero un día darán cuentas a Dios por todas sus artimañas, como también aquellos que compran los privilegios dándole dinero al pastor y alimentos de la canasta básica. Esto está bien, pero lo hacen por adquirir privilegios en la iglesia. Alabanza por los hombres. Pero Dios, quien es omnisciente, no va a pasar por alto el soborno de muchos que compran los privilegios y de muchos que venden los servicios de Dios para beneficiarse a sí mismo. Esto me recuerda el libro de los Números, en el capítulo 22 y el capítulo 24, en donde encontramos a Balaán, el profeta de Madián, quien fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel y así poder vencerlo. Pero Jehová le ordenó a Balaán que no fuera ni lo maldijera, porque era un pueblo bendito. Aunque estaba impulsado por Dios para bendecir a Israel, el profeta Balaán, deseando la recompensa de Balac y desobedeciendo que Israel es el pueblo bendito de Dios, aconsejó a Balac para que lo sedujera con mujeres extranjeras. Dice en el libro de los Números, en el capítulo 31 y versículo 16, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así fue como el pueblo de Israel se prostituyó y se inclinó a otros dioses, encendiendo la ira de Jehová sobre ellos. Por eso dice en el capítulo 25 y versículo 1 al versículo 4, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Después de esto, Jehová ordenó a Moisés la venganza contra los madianitas, y en la matanza también murió a espada Balaán. Y esto lo vemos en el capítulo 31 y versículo 8, donde dice lo siguiente, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Pero notemos que todo este mal vino por querer administrar la obra de Dios a cambio de la riqueza de este mundo. Que el Señor nos libre de hacer semejante pecado en nuestra vida. Ahora el profeta Daniel, el siervo amado de Dios, comienza su predicación. Tan solo unos momentos antes nadie habría estado dispuesto a escuchar a un predicador. Solo pensaban en comer, en beber, en divertirse y adorar a los dioses falsos. Pero de repente Dios llamó la atención de todos los asistentes y especialmente la atención del rey Belsasar. Todos comenzaron a escuchar con la máxima reverencia el mensaje de Dios al rey por medio del profeta. Daniel empezó por recordar a Belsasar algunas de las lecciones que Nabucodonosor, su antecesor,
había tenido que aprender en el trato que él había tenido con el Dios del cielo. Él había llegado a entender fuera de toda duda que el Dios de Israel es el único soberano y que reina sobre todas las naciones, eligiendo a los reyes conforme a su voluntad. Había sido él quien dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza de las que disfrutó tantos años. Por eso dice el versículo 18 al versículo 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Verso 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Este es el mensaje de Dios que debe de comprender la humanidad, que el orgullo, la soberbia, la vanagloria y la blasfemia es lo que lleva al hombre a rebelarse con su Creador. Y por eso un día Dios va a someter a juicio a todos los hombres que en su miserable vida actúen de la misma manera como el rey Belsasar, el rey de Babilonia. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 12 y el versículo 13, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. Gloria al Señor.